Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde estén ustedes en la esfera global. Es un honor darles la bienvenida a este debate. Disculpas por la tardanza, por las cuestiones técnicas. Quiero señalar primero que esta reunión se está grabando y va a ser compartida a través de Facebook, además de la plataforma en la que estamos ahora. Esta es una reunión muy importante que junta tres instituciones: la Coalición de Derechos Humanos y Desarrollo, el artículo 19 y IFEX, para lanzar el informe, el reporte de cómo los bancos de desarrollo han estado actuando durante la pandemia de COVID. El informe se titula Silencio insano, y para entender cómo los bancos de desarrollo se han estado comportando durante este tiempo y han continuado y han subido las represalias durante este tiempo de COVID. Este reporte es clave porque sigue a los bancos de desarrollo para financiar diferentes programas en todo el planeta y también cómo promueven los derechos humanos. En otros términos, si eso está impulsando los ataques durante la pandemia, ¿hacia dónde nos dirigimos? Me llamo Tabani Moyo y represento a IFEX, donde soy miembro de la Junta, junto con un panel muy competente que se forma de Hannes Stoll, Farouk Faisal y de Evelyn Blanc. Farouk Faisal es director regional de Artículo 19, que está en Bangladesh, en el sur de Asia, en Asia del Sur. Esta es una ONG para derecho de expresión, acceso a información, y trabaja para que todo el mundo, en todas partes, se pueda expresar libremente. Evelyn Blanco es directora del Fascistas, una organización para proteger el periodismo en Guatemala. Ella también tiene un centro de negocios y derechos humanos, pero también trabaja con defensoras y con la Fundación de Derechos Humanos y Desarrollo. Señoras y señores, este es un panel que nos va a llevar a través de este lanzamiento para hablar de estos asuntos complejos. ¿Cuál es el contexto que tenemos? Es el de periodistas, muchos de los cuales no pueden estar en estas plataformas porque han desistido o están en aislamiento o se están escondiendo, o por muchas razones, o están trabajando en sus asuntos. A este respecto, vamos a tomar un momento de silencio para reconocer y agradecer a estos actores críticos . Muchas gracias. Voy a pasar directamente a las conversaciones. Y para empezar, voy a pedirle a Hannah que nos ayude y voy a hablar de este reporte. ¿Cuáles son los temas que emergen de este reporte? ¿Qué le parece sobre el papel que tienen estos actores en el desarrollo? Gracias. Muchas gracias, Tabani. Como me has presentado, mi nombre es Hannah Story. También trabajo para Frontline Defenders, pero hoy estaré hablando en nombre de la campaña de defensa de personas de desarrollo en temas de personas defensoras de los derechos humanos. Este informe que presentaremos hoy es una colaboración entre la Coalición de Personas en el Desarrollo y IFEX y Artículo 19. Gracias también a Frontline Defenders y al Comité de Protección de los Periodistas.
En 2020, muchos recordarán Liu Wenliang, un doctor de 34 años en China que alertó sobre este nuevo virus que se parecía un poco al SARS. No le dejaron hablar en público, sus advertencias fueron desacreditadas y entonces el virus se propagó y él murió a finales de febrero de 2020. Durante la pandemia, los defensores de derechos humanos, trabajadores de la salud, han seguido alzando su voz para demandar una respuesta adecuada al COVID. Han dado información vital, han pedido acceso igual, equitativo a la vacuna, a equipos de protección, distribución equitativa de la vacuna y financiación para abordar las consecuencias de la crisis. En cambio, las instituciones financieras han financiado esta respuesta a la pandemia. Han financiado desde el desarrollo de medidas de contención, de restricciones, equipos de protección personal, distribución de vacunas, incluso a financiación a sectores económicos. Han hecho campañas de comunicación y concienciación. Estas instituciones han dedicado 150.000 millones a financiar esta respuesta a la pandemia. Ahora tienen una responsabilidad para respetar los derechos humanos, pero las partes interesadas tienen instituciones a cumplir estos derechos humanos. Pero, como dijo un experto independiente de la ONU, los estados no tienen el derecho de una manera independiente, elegir qué obligaciones respetar, que no pueden hacer como estados independientes. No pueden eludir esa responsabilidad. En sus políticas, estos bancos de desarrollo requieren procesos para que las partes interesadas puedan asegurar que cualquier violación o impacto en los derechos humanos sea abordado. Muchos bancos de desarrollo están comprometidos a la cero tolerancia a las represalias a las personas que expresan sus opiniones contrarias a los proyectos del Banco de Desarrollo. Nosotros recopilamos datos de 335 personas que sufrieron represalias por criticar respuestas estatales a la pandemia en 35 países que han recibido apoyo financiero de los bancos de desarrollo en respuesta a la pandemia. Esto es probablemente una subestimación. Destaca 8 casos emblemáticos de periodistas y defensores de derechos humanos que han enfrentado represalias por sus críticas a las respuestas a la pandemia. Y estos bancos de desarrollo no han respondido adecuado. Son Guinea, Bangladesh, Nicaragua, Guatemala, Uzbekistán. Y escucharemos más de estos casos durante el lanzamiento. No voy a dar demasiados detalles aquí ahora, pero es importante decir que muchos de estos casos han ocurrido en el contexto de fuertes restricciones al espacio cívico. Aunque los bancos en desarrollo se han comprometido a respetar esa participación del espacio cívico, no han hecho suficiente para asegurar que las personas puedan participar de manera significativa. En muchos países donde estas personas han enfrentado represalias por compartir información sobre la pandemia, ha habido muchos riesgos. Reconocen la importancia de información pública disponible, pero a pesar de eso, a pesar de los compromisos y las responsabilidades de los bancos de desarrollo, no han actuado adecuadamente. Nosotros y otras organizaciones hemos alzado nuestra voz contra eso, pero los bancos no han respondido a esto. Hemos arreglado algunas reuniones, hemos enviado cartas, pero sus respuestas han sido bastante decepcionantes y no han tomado acciones específicas. Para resumir, ¿qué es lo que estamos pidiendo para que hagan los bancos? Bueno, creemos que se trata de 3 áreas. Primero, adoptar un enfoque de prevención.
no solamente responder a las represalias cuando ocurran, sino implementar procedimientos que aseguren que el riesgo de las represalias no existan en el diseño del proyecto ni en el ciclo del proyecto. En segundo lugar, responder de manera efectiva. En caso de que ocurran, tiene que haber un protocolo que aplicar para saber cómo los bancos van a abordar esos casos. Y finalmente, que hagan compromisos públicos, condenar públicamente estas represalias y que promuevan la libertad de expresión para que sea claro para todos que se toman en serio esta defensa y estas responsabilidades. Gracias, Tabani. De vuelta a ti. Gracias por ese resumen tan informativo. Voy a tomar al siguiente panelista y ver cómo sigue el debate, sobre todo en el chat. Animo a todos los panelistas a que escriban ahí sus comentarios y que vayan leyendo los comentarios y las contribuciones de todo el mundo. Voy a pedirle a Faruk ahora cuáles los temas de libertad de expresión que han visto durante la pandemia en el reporte en su país. Muchas gracias, Tabani. Gracias a la Coalición para Derechos Humanos y Desarrollo. Y gracias por involucrar a Artículo 19 en este debate. Como saben, Artículo 19 monitorea el tema de libertad de expresión en todo el mundo. Mis responsabilidades en el sur de Asia. Y desde el inicio de la pandemia, nos preocupó a nivel internacional que estas represalias se dirigían a periodistas, denunciantes o practicantes de libertad de expresión. Así que venimos con algunas recomendaciones para gobiernos, para medios, para plataformas en línea y para todo el mundo en marzo del 2020. Como parte de mi trabajo, me he dedicado a los países del sur de Asia, sobre todo Bangladesh, porque yo estoy aquí en Bangladesh. Y tenemos aquí una ley dracónica que se ha usado contra todos los que han querido, forman parte de la disidencia de decisiones del gobierno. Amnesty International también tuvo un reporte en cuanto para no dejar espacio para la disidencia, para defender la libertad de expresión. Y también el último año, 433 personas han sido arrestadas con esta ley de información, muchos de los cuales eran periodistas. Si esta ley de seguridad, hemos visto que en países como India también este tipo de represión ha ocurrido contra activistas, comunicadores, sobre todo en áreas como Kashmir. También en Sri Lanka, un abogado musulmán está también detenido. Y también en Pakistán, lo ponemos como ejemplo para las instituciones de desarrollo financiero que han estado represaliando también. Nepal, Maldivas también no son diferentes. Y en el sur de Asia podemos ver que durante la ley 2019 ha habido represalias contra también doctores, no solo y enfermeras, no solo contra periodistas. Incluso con estas leyes de seguridad digital. Así que hay mucha opresión y el gobierno ha tomado esta excusa de la COVID-19 y usado todo el poder que han tenido y todos los gobiernos, a pesar de que dicen ser elegidos democráticamente, se están comportando como totalitarios en el sur de Asia. Gracias, Tamani. Gracias. En su colaboración, en su trabajo, ¿qué hacen estos bancos de desarrollo como respuesta a estos patrones de represión o de represalias que ha comentado de
la comunidad de Bangladesh o de Asia? Sí. Estamos monitoreando la situación. En restricciones a la libertad de expresión relacionada con el COVID, países donde había casos específicos y países donde ya hay problemas con la libertad de trabajo de los periodistas, y la pandemia solo ha exacerbado este problema. Hemos tomado el ejemplo de Pakistán en nombre de la sociedad civil de Pakistán y las organizaciones. El artículo 19 escribió 3 cartas al Banco Mundial, al Banco de Desarrollo Asiático y a otro, y planteamos el problema y les dimos ejemplos específicos de los casos y les pusimos enlaces en estos casos y les hicimos algunas preguntas. Y la respuesta que recibimos no respondieron a las preguntas que planteamos, y entonces enviamos una segunda carta a estas 3 organizaciones y no hemos recibido respuesta alguna. Así que fue como infructuoso. No fue para nada la respuesta que buscamos. Nos dieron una respuesta, pero muy, muy vaga y para nada útil para nuestros propósitos. Bueno, vaya situación más preocupante. Esperamos que al final de esta conversación llegamos a acciones más concretas para asegurar la rendición de cuentas de estas instituciones financieras de cara a su financiación que han concedido a diferentes miembros estados. Nuestra próxima panelista es Evelyn Blanc, de Guatemala, y presentará un caso de estudio. ¿Cuáles son los problemas clave que experimentan los bancos de desarrollo en temas de expresión, de libertad de expresión, y cómo responden a estos problemas? Bien, buen día, muchas gracias por el espacio. Yo voy a presentar el caso de Anastasia Mejía, es una periodista, es un caso emblemático. Lamentablemente en Guatemala es un país con un estado infiltrado por las mafias, donde hay crimen organizado y donde hay corrupción e impunidad. Es un país donde la violencia está institucionalizada y donde se han rechazado y se rechazan los apoyos internacionales para combatir la impunidad y la corrupción. Hace unos días, por ejemplo, el último fiscal independiente encargado de combatir la corrupción ha salido al exilio del país. En este marco, en Guatemala, es un riesgoso ejercer el periodismo, según lo ha hecho ver en sus informes la organización Reporteros Sin Fronteras. Y en Guatemala se mantienen marcos normativos que restringen la libertad de expresión, se persigue desde el Estado a comunicadoras y comunicadores comunitarios, se ataca a la prensa desde las más altas esferas del poder, sobre todo a los periodistas y las periodistas investigadores e independientes. Estas situaciones y la denegación de información se han agravado durante la pandemia de la COVID-19 y han crecido los casos de criminalización de periodistas. Anastasia Mejía Tiriquís es una lideresa indígena representante de la etnia maya quiché, que es defensora de los derechos de las mujeres, es comunicadora social, es periodista, y ella ha aportado mucho desde el ámbito cultural al difundir y preservar costumbres y prácticas locales. Ella dirige los medios Xolabaj Radio y Xolabaj TV. La señora Mejía también es reconocida por su labor pública de fiscalización y denuncia de actos de corrupción y malversación de la administración municipal de donde ella reside. El 23 de agosto de 2020 ella recibe una visita de la Asociación de Comerciantes del lugar, a quienes le solicitan que acuda a la entrega de un memorial que van a hacer al alcalde Felipe Carrascosa, en donde van a cuestionar algunas de las disposiciones ediles por la COVID-19. El 24 de agosto ella acude a la entrega del memorial cuando un grupo de personas desconocidas irrumpe, empieza a ocasionar destrozos, quema parcialmente la municipalidad, es algo que ella está documentando en vivo,
Y se escucha allá en el video que quedó grabado decir que aunque el alcalde es cuestionado por muchas personas, esta no es forma de realizar una protesta y que debe primarse el diálogo. Sin embargo, un mes después, policías se presentan a su casa y la arrestan y la acusan a ella de haber ocasionado los incidentes y de haber incendiado, ser responsable también del incendio del edificio municipal, y la acusan de sedición. Ella es llevada a una cárcel fuera de su comunidad y queda retenida ahí durante 36 días. Se violan todos sus derechos, sus garantías legales. Se encuentra en una situación tremenda de inseguridad, se enferma sin acceso a medicinas y se siente muy sola porque estaba incomunicada. Ella no sabía que en estos días, pues varias decenas de personas, entre esta es la organización que represento, estábamos trabajando para liberarla de la cárcel. Finalmente llega el primer día de la audiencia, sus abogadas presentan los argumentos de ley para que sea dejada en libertad, pero la jueza y el fiscal que la acusa obviamente están ligados a los poderes corruptos y entonces no la liberan, sino que le dictaminan arresto domiciliario tras un pago de aproximadamente $2,600. Dinero que periodistas en la capital y en otros departamentos logran reunir para que ella vaya a su casa. Y ahí se encuentra actualmente Anastasia Mejía, conviviendo con su agresor, ¿verdad? Él sigue obstaculizando toda la labor informativa que realiza. Él va a las comunidades y dice que si le permiten a ella hacer las coberturas, él no les dará dinero para hacer sus proyectos. Hay un mensaje que yo quiero trasladar que Anastasia Mejía me dijo para este evento, y es: si el dinero proporcionado por los bancos de desarrollo es utilizado para reprimir a la población y no para el desarrollo de los pueblos, entonces no lo queremos. Muchas gracias. Gracias, Evelyn. En esta experiencia tan... ¿Por qué es importante respetar y proteger la libertad de expresión y de prensa en el contexto de la respuesta al COVID-19? ¿Por qué? Bueno, en el último año y medio hemos vivido como humanidad una experiencia sin precedentes, que si algo nos ha mostrado es precisamente la relevancia de la libertad de expresión. En estos primeros días del encierro, por ejemplo, donde todos nos vimos sometidos a esa experiencia de vivir aislados, mirábamos cómo en el transcurrir de los días las personas en muchas ciudades del mundo salieron a sus balcones con carteles, cantaban, tocaban, interpretaban música. Y esto nos mostró la importancia de esta libertad, porque buscamos una y mil formas de expresarnos entre los otros y decir: estamos aquí, estoy aquí con ustedes, es parte de la dignidad humana. Pero haciendo énfasis en esta función de facilitación que tiene la libertad de expresión en el cumplimiento de otros derechos como a la vida y la salud. Por ejemplo, durante esta pandemia es que no podemos negar su rol primordial. Por un lado, para que las personas reciban conocimientos e información sobre una enfermedad y una pandemia de la que partimos casi en cero como humanidad de conocimiento. Y que es muy importante dicho conocimiento para que podamos tener esa certeza de seguir existiendo como humanidad incluso, ¿no? Este conocimiento es un patrimonio de la humanidad, es indispensable para la sobrevivencia, para todas las personas y tienen derecho de conocerlo y aplicarlo para resguardar sus vidas. Pero además, en países como Guatemala, la pandemia ha agudizado la crisis de gobernabilidad y es más importante que nunca que las ciudadanas y ciudadanos, sin exclusión, tengan oportunidad de hacer escuchar sus voces y sus aportes. Y acá es donde es muy relevante el rol de una prensa independiente que traslada opiniones, informaciones, que fiscaliza el Estado.
Finalmente, quiero relevar la importancia de la libertad de expresión de cara al cumplimiento de los derechos culturales de los pueblos originarios. Esto es un tema muy importante en mi país, no solo por el ejercicio de derecho de opinión como colectivos, sino por el poder de aportar conocimientos desde conocimientos ancestrales, sin ese concurso de voces, de opiniones, de informaciones, de traslado de conocimiento. El escenario es un escenario triste de unos pocos actores autoritarios disponiendo sobre la salud, la vida de todos. Es un escenario de opacidad y de muerte. Gracias. Gracias, Evelyn. Voy a volver con Hannah y te quiero preguntar, ¿cuál sería tu respuesta si un banco diría, no es mi responsabilidad defender la libertad de expresión, es el papel de los actores políticos? ¿Qué le dirías? ¿Y cuáles serían los próximos pasos? Gracias, Tambani. Es una buena pregunta y la escuchamos con frecuencia. Desgraciadamente, no podemos divorciar el espacio cívico de los proyectos de los bancos. Directamente impacta la efectividad de un proyecto, porque las personas no pueden plantear precauciones sobre impactos negativos. Por ejemplo, en Nicaragua, uno de los casos del informe, los médicos y profesionales sanitarios que se quejaron de la respuesta del gobierno a la pandemia, destacando la infravaloración de cifras, la falta de aplicación del trabajo a distancia, mantenimiento de las fronteras, y fueron despedidos a pesar podían ver el impacto de estas medidas que estaban teniendo en el sistema sanitario. Si eso se hubiese tenido en cuenta, el proyecto hubiera sido más exitoso. Es un ejemplo de por qué tienen que estar escuchando, y también en algún contexto las personas no pueden alzar sus voces de ninguna manera porque el espacio cívico es tan limitado. Entonces allí es donde ocurren las represalias. En el futuro tal vez es menos probable que salgan a la luz, pero las personas, hay dos niveles, no están escuchando, no están monitoreando o no parece que lo estén, y el otro es cuando las personas no pueden plantear sus preocupaciones y los bancos quieren que sus proyectos sean efectivos, entonces necesitan estar escuchando a las personas. Lo saben y han hecho compromisos fuertes y para reconocer esta importancia de la participación. No estamos contándoles nada nuevo. En términos de próximos pasos, tenemos una campaña de incidencia muy amplia. Vamos a estar hablando con los bancos, con las partes interesadas de los estados, y si cualquiera de los participantes en esta llamada de ONGs que están interesados en participar en esto pueden ponerse en contacto conmigo, porque queremos que sea un esfuerzo colectivo que tiene un impacto a diferentes grupos, periodistas, trabajadores de la salud, organizaciones de derechos humanos, y son tantos los que se están involucrados. Gracias, Tabani. Gracias. Hay también una pregunta en el chat de Khan. No sé si pronuncio correcto su nombre. ¿Qué otras estrategias, pregunta, piensa usted que se pueden implorar para defender los derechos de personas como en el caso que usted acaba de presentar? Evelyn. Sí, muchas gracias. Para nosotros ha sido muy importante hacer alianza con organizaciones internacionales para que estos casos no sean únicamente discutidos y conocidos en el país o en la región, sino a nivel mundial, porque al final y al cabo son casos emblemáticos de muchos otros casos que suceden, y estas autoridades dictatoriales que existen en nuestros países sí ponen atención a las voces internacionales que se elevan. En este caso, pues si bien la persecución contra Anastasia
no ha cedido de parte del alcalde. Sí han entrado en algunas consideraciones, por ejemplo, hace poco, un par de días, estaban ya considerando quitarle el arresto domiciliario porque ella incluso ha recibido un premio internacional por su labor y esto ya la protege un poco, la blinda un poco. Entonces el concurso internacional es muy importante y por supuesto nosotros al interior del país hemos tenido que hacer y vamos a tener que seguir haciendo, fortaleciendo nuestras alianzas como organizaciones de sociedad civil, porque solas ya somos muy débiles ante esta embestida autoritaria. Muchas gracias, Evelyn. Veo que hay algunas manos levantadas. Otra pregunta que vamos a lanzar a Farouk. Alguien pregunta, ¿por qué habla usted de los bancos y no tanto de los gobiernos? Y no tanto los gobiernos. ¿Por qué centrarnos en los bancos? Porque los bancos dan a los gobiernos la oportunidad de ser opresivos. Porque como el dinero el banco da dinero al gobierno y el gobierno es corrupto, cuando levantamos la voz contra la corrupción involucrada en la respuesta de los temas de vacunas de la COVID-19, tiene que hacerse porque los gobiernos utilizan este dinero para parar estas voces. Así que está claro que la información puede salvar vida. El gobierno en Bangladesh está denunciando represaliando a los denunciantes. Y el gobierno, de hecho, tardó mucho tiempo en reconocer que había una crisis de COVID en Bangladesh. Así que los gobiernos están utilizando ese dinero para cerrar ese espacio civil. Y de alguna manera están ayudando a la gente a morir. Así que vamos contra los gobiernos, sí, por supuesto, pero también queremos ir a la fuente de poder, que es el monetario, que viene de fuera y que tienen obligaciones para cumplir con principios de derechos humanos, que son los bancos que están dando este dinero a los gobiernos. Muchas gracias, Farouk. Muy interesante su visión. El derecho de los y la responsabilidad de los bancos. Ahora creo que hay una pregunta también de Iti y mis colegas ven la pregunta. No sé si la ven en el chat. Si alguien la tiene apuntada, por favor, adelante. Hola, Tapani. Hay una pregunta en la caja de Q&A que dice Farouk. Veo de las estadísticas que casi una tercera parte de casos documentados vienen solo de dos países, Marruecos y Tailandia. ¿Alguna opinión sobre por qué ha habido tanta incidencia en esos dos países? Es también por causa de la metodología y teníamos organizaciones que estaban centradas especialmente en estos países y por supuesto es una falta de representación de muchos otros lugares. Es simplemente un ejemplo, una muestra de los regímenes represivos que hay en el mundo. No sé si Dalila, que es autor del reporte, quiere presentar este punto y dar más detalles.
Mientras Dalile se intenta conectar, hay también David y Maro. Si pueden poner sus preguntas para los panelistas, entonces les responderán. Gracias. David. ¿También tiene problemas para conectarse, Maro? Hay problemas de conexión. Si pueden usar la función de preguntas y respuestas, el botón de Q y A, para plantear las preguntas, se lo agradeceremos. Veo Joy. Las instituciones financieras aprovechan la oportunidad de debilidad para justificar sus abusos, incluso después de que no toman el interés público de los proyectos. Desde mis panelistas, cualquiera que quiera responder a esta pregunta lo puede hacer. Veo Maro dice que su mano era un error. Vamos a atender la pregunta de Joy. Yo puedo responder. Si entiendo la pregunta correctamente, interrúmpeme si no lo entendí bien. Creo que tienes razón. Desafortunadamente, tenemos que asegurar la rendición de cuentas de estos bancos por sus propias políticas, que son más fuertes que la de los países con los que trabajan. Pero también los estándares de derechos humanos tienen una obligación de respetarlas y trabajar con ellas. Creo que tienes razón. Tu punto de que un proyecto ha sido cancelado es fundamental. Algo que estamos pidiendo con insistencia es, con lo que mencioné antes, de adoptar un enfoque preventivo, es emprender la debida diligencia antes de un proyecto, antes de que sea implementado, para que puedan evaluar y identificar los riesgos de represalias antes de que empiece a implementarse un proyecto, para que no continúe o adaptar el propio proyecto para abordar esos riesgos de represalias. No es un caso de ellos empezar un proyecto y luego descubrir las represalias y luego cancelarlas, sino como evaluarlas antes de... Pero bueno, perdón si entendí mal tu pregunta. Si necesitas que la clarifique, me dices. Gracias, Hannah. Espero que Joy te sientas respondida. Si necesitas una mayor clarificación, por favor, puedes indicarlo. David, ¿todavía necesitas plantear tu pregunta? Los controles han sido levantados. Si necesitas plantear una pregunta, puedes hacerlo ahora. Hola, soy David Christopher de IFEX. No tenía mi mano levantada, pero me preguntaba si pueden hablar. Hay una parte interesante en las recomendaciones de los gobiernos y las partes interesadas de cuál es el papel que podrían jugar en esta respuesta. Y no sé si los panelistas podrían responder un poco a esto. Gracias, David. Panelistas, esta pregunta probablemente puedan lanzarse. Cualquiera de ustedes puede abordarla. Bueno, si me permiten dar mi opinión, yo creo que es muy importante. Antes preguntaban, bueno, ¿qué esfuerzos, qué estrategias? Yo creo que es una estrategia fundamental cuestionar a quienes proveen estos fondos para actores autoritarios que están reprimiendo. Y me parece que las ONG también pueden integrar entre sus coaliciones organizaciones que trabajan en esta temática, porque esta es una forma efectiva, en efecto,
de asegurar que no haya tanta represión en Guatemala. Desde que surge la pandemia se convierte el Estado totalmente opaco y la prensa comienza a solicitar información y la información no llega. Y ese debería ser un requisito fundamental para el financiamiento, que haya una información libre y abierta a la ciudadanía. Gracias, Evelyn. Faruk, ¿cuál es tu enfoque? Creo que las partes interesadas de las instituciones financieras internacionales que son conocidas, que son defensores de derechos humanos y que levantan esta voz, tienen un gran papel para llevar las preguntas a la mesa y asegurar que las instituciones financieras sean más transparentes y que respeten sus obligaciones en el marco de derechos humanos. Eso es el punto 1. Es muy importante para esos países que sean más vocales en esa mesa. La segunda recomendación es que, aunque es una organización multilateral, la sociedad civil es parte de la ciudadanía, de las personas que lideran esos países. La sociedad civil debe expresar en las reuniones del Banco Mundial y en otros casos, preguntar preguntas. Esperamos que estas instituciones tienen la obligación de responder a esas preguntas. No es que no se como un cuerpo. Creo que estos puntos son muy importantes y debemos plantear nuestras preguntas, alzar nuestras voces y estar reclamando, reivindicando nuestro espacio en este proceso de toma de decisiones. Gracias, Haruk. Ahora, Hannah. Gracias, Tabani. David, creo que es una buena pregunta. Los gobiernos y partes interesadas en estos bancos de desarrollo tienen mucho poder en estas instituciones para hacer cambios, preguntando preguntas difíciles o siendo parte del proceso de aprobación. Deberían plantear preguntas en torno a la libertad de prensa y espacio cívico, sobre todo en las fases iniciales de un proyecto, sobre todo lo relativo a las represalias. Eso es particularmente verdad para los países que han hecho compromisos en torno a temas de libertad de prensa y que han dicho que es una prioridad para que no sea solo a menudo los gobiernos, ante los gobiernos en los departamentos de financiación o ministerios y las personas responsables de asuntos exteriores son independientes y deberían estar comunicándose porque no son asuntos independientes. Deberían involucrar eso en su trabajo con los bancos. Tendríamos que reunir esas dos áreas un poco de una manera más efectiva, utilizando los procesos que ya existen para poner presión internamente para plantear esas preguntas. Gracias. La otra pregunta que está en la lista de preguntas, ¿cuáles son las medidas correctivas contra el gobierno que toma represalias contra los periodistas y otras personas en el contexto de la pandemia de COVID-19? Si pueden ser fuertes esas acciones. Creo que el panel está respondiendo a algunos. Faruk, adelante. ¿Quiere hablar? Sí. Creo que tenemos que luchar y reclamar ese espacio cívico. Nuestro derecho de saber, de expresarnos, sobre todo en tiempos de COVID, tenemos que pedir a los gobiernos que nos informen bien. Por ejemplo, en Bangladesh no sabemos ninguna estrategia del gobierno para hacer frente a la crisis de la pandemia de COVID. O cuando hay una
cuando hay un confinamiento, no sabemos cuándo va a terminar, por ejemplo. Es algo que tenemos derecho a preguntar y necesitamos apoyo internacional en países de la región del sur de Asia para protegerlos. Buscar aliados para que la gente se sienta protegida y los gobiernos no tengan esta actitud autoritaria y opresiva con la gente, que tiene repercusiones en la salud y la vida de las personas. Gracias. Hannah. Sí. Desde la perspectiva de los bancos, lo que pueden hacer es algo que decir es la importancia de intentar prevenir más que responder. Es mi primer comentario. Pensar en la prevención y sus políticas de ninguna tolerancia contra las represalias o que no haya acusaciones de represalias tampoco. Y cuando ocurre una represalia, ¿hay alguna respuesta efectiva y rápida? Quizás el proyecto debe terminarse, quizás, si continúa estas situaciones, pero lo que queremos que hagan los bancos es que hablen con los gobiernos para que utilicen su voz y les diga que debe parar y que es inaceptable y que debe investigarse y deben pararse estos ataques y que los defensores y trabajadores estén seguros. Evelyn, ¿qué piensa usted? ¿Qué diría? Sí, no me cabe duda que debe haber una mayor planificación estratégica por parte de los bancos de desarrollo, porque también, así como es un tema de libertad de expresión, también lo es de transparencia y de gobernabilidad. Y me parece que debería ser un objetivo compartido con los bancos de desarrollo, que haya transparencia y gobernabilidad. En el caso de Guatemala, por ejemplo, muchos médicos denunciaron escasa protección en los primeros días de la pandemia y uno de los médicos que encabezaba este grupo de denuncia falleció finalmente contagiado por la COVID-19. Entonces, si hay una planificación estratégica, pueden preverse qué acciones o qué tipo de sanciones puede ponerse sobre los países que están irrespetando los convenios formales y los compromisos con respecto ya sea a nuevos financiamientos o a los financiamientos en ejecución, porque no creo que el fin perseguido de un banco de desarrollo sea el resultado de lo que estamos viendo actualmente. Muchas gracias, Evelyn, por sus palabras. Hemos señalado que si ustedes están interesados en campañas de incidencia de futuros pasos en cuanto a este reporte, por ejemplo, por favor póngase en contacto con Hannah. Ella puso su correo en la caja del chat y escríbanle para que pueda lanzarse más trabajos. No sé si hay más preguntas. Así que voy a pedir a los panelistas que tomen un minuto cada uno para como respuesta o con comentarios de conclusión en torno a cómo los bancos de desarrollo están financiando o haciendo frente a la pandemia. Adelante. Creo que el próximo paso importante para esta campaña con el informe, y como mencioné, tomamos Pakistán como ejemplo, como un caso de estudio, pero también necesitamos hacer lo mismo. Tenemos que escribir sobre Sri Lanka, Bangladesh, India también. Y no es un problema del sur de Asia solo, porque artículo 19 trabaja a nivel internacional. En otros países ocurren los mismos
problemas. Es muy importante que actuemos de manera colectiva, no paremos ahora en este punto. Este informe no es el final de la historia. La publicación de este informe es el principio de la campaña y tenemos que continuar con ella. Gracias a todos. Gracias, Farouk. Antes de que intervengan los otros panelistas, voy a incluir una nueva pregunta. Sé que Eken quiere intervenir. Gracias. Soy Ekane. Represento una organización de Camerún, que es una organización de la sociedad civil de Camerún que protege los derechos de las comunidades indígenas. Y coordinamos una plataforma llamada involucrada con instituciones financieras internacionales en Camerún que hace seguimiento a las inversiones internacionales en Camerún. Esta plataforma fue creada en 2015. Recibimos financiación de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo y mi pregunta es, en 2000 Camerún tiene algunas leyes en 2017 y con eso y los defensores de derechos ambientales que son tomados como enemigos del Estado y esta ley se utiliza para cancelar, desmantelar y evitar la acción de estos defensores. Nuestra representación se centra en los bancos, el Banco Mundial. Mi pregunta es, cuando interactuamos en países como China, con muchas inversiones, en Camerún, por ejemplo, sin una estrategia clara sobre cómo los defensores deberían hacer su trabajo y defender los derechos de las comunidades locales, me gustaría preguntarle a los panelistas si nos pueden arrojar un poco de luz sobre si han estado en relaciones con China o en diferentes países, si tienen algunas estrategias sobre cómo podemos interactuar con las inversiones chinas en sus países, porque para nosotros es muy difícil en Camerún, porque no tenemos ningunas guías claras cómo interactuar con las inversiones. Gracias por la pregunta. Los panelistas la responderán en breve. Es la última pregunta. Las preguntas adicionales podemos responderlas por vía email u otras plataformas para una ronda de respuesta. Una ronda rápida de respuestas a esta pregunta. No, seguimos fijándonos en China y es importante en el sur de Asia, pero nunca hemos interactuado directamente con el gobierno o con sus empresas, así que no puedo responder muy bien tu pregunta. Lo siento. Hannah, es un tema importante y es muy complicado porque tienes razón. Trabajar con los actores chinos es diferente y complicado. Y lo que sugiero es que, Ikani, es que me mandes un correo y que hagamos un seguimiento sobre esto. No creo que lo pueda cubrir en unos minutos de chat, pero será interesante continuar esta conversación y es algo que también involucra al resto de la coalición. Si alguien más está interesado, puede escribirme. Evelyn. Bien,
Solo terminar diciendo que no voy a responder la última pregunta, pero sí quisiera comentar que es importante recordar permanentemente a los bancos que ellos tienen una responsabilidad en la inversión de los recursos y que cuando enfrentamos gobiernos autoritarios, obviamente no podemos exigirles de un día para otro que actúen como gobiernos democráticos y recordarles que ellos son una importante herramienta para el desarrollo, no solo en términos de proporcionar el financiamiento. Gracias. Gracias, Evelyn. Hemos usado ya los últimos minutos para estos comentarios de conclusión. Hannah, sí, rápidamente me gustaría añadir, no estamos pidiendo a los bancos que hagan nada que esté más allá de los compromisos que ya han hecho. No estamos pidiendo mucho, sino que se tomen en serio esos compromisos y obligaciones que han tomado. Así que quiero terminar diciendo que sí, hay actores de los bancos, podemos tener más debates más en detalle o ponernos en contacto con ellos. Así que es esto lo que, este es el principio del final. Muchas gracias, Ana. Voy a agradecer a los panelistas, Hannah, Farouk y a Evelyn, a todos ellos. Muchas gracias por sus comentarios sobre este tema tan complejo al que nos enfrentamos. Y también gracias en nombre de la Coalición para Derechos Humanos en Desarrollo, artículo 19 y AFEX, por todo el trabajo para este reporte que va a reforzar la rendición de cuentas y reforzar los fondos contra la pandemia. Gracias a los participantes también por su participación. Ya hemos roto el hielo. Y como solidaridad, la solidaridad que muestran es una herramienta también que va a ayudar en nuestro trabajo. Gracias, estén seguros, pónganse la máscara, respeten la distancia física y ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias, disfruten de su día.